Muy buenas tardes, estimados y estimadas, a todas las personas que nos acompañan, tanto en formato online como presencial. Le damos la bienvenida a este seminario. Este seminario lo hacemos en conmemoración al Día Mundial del Agua, que este año el lema establecido por las Naciones Unidas es Agua para la Paz. Este es un tema que ha sido y continuará siendo fundamental en el escenario global. En nombre del Centro Avanzado para Tecnologías del Agua CAPTA y del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, es un honor para nosotros dar inicio a este evento tan significativo donde exploraremos el tema del agua desde diferentes perspectivas y con la participación de destacados expertos en la materia. El Día Mundial del Agua nos invita a reflexionar sobre la importancia del recurso en nuestras vidas y en el desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Este día nos abre la oportunidad para generar conciencia sobre los desafíos que enfrentamos en la gestión del agua y también para celebrar los avances logrados en su cuidado y preservación. Desde ya agradecemos su asistencia y esperamos que esta actividad cumpla con sus expectativas. Antes de iniciar con las presentaciones, solicitamos a los y las asistentes, por favor, silenciar sus teléfonos móviles para evitar interrupciones. A continuación, entonces, vamos a dar comienzo a nuestro seminario con nuestro primer invitado, el señor Gonzalo Jaramillo. Gonzalo nos hablará hoy del programa rural de Anglo American con foco en el fortalecimiento de las comunidades. Gonzalo es ingeniero en ejecución mecánico con diploma en dirección y gestión de empresas de la Universidad del Desarrollo. Gonzalo tiene un MBA en emprendimiento e innovación de la UDD y de la Babson School of Business de Boston. Además, Gonzalo está certificado en liderazgo en la innovación de la MIT. Gonzalo cuenta con 16 años de experiencia en minería y desde el 2016 se desempeña en el área de desarrollo social y comunidades, principalmente en el desarrollo de soluciones para el abastecimiento hídrico en comunidades rurales. Actualmente es director de infraestructura de la Fundación Anglo American y director del programa Agua Rural de Anglo American, a partir del cual apoyan en forma directa la gestión operacional de 83 comités de servicios sanitarios rurales entre las regiones de Valparaíso y la región metropolitana. Por favor, démosle la bienvenida a Gonzalo Jaramillo. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. A la gente joven, eso es bueno. Realmente los seminarios no es gente bastante adulta o de organismos públicos, así que se agradece también poder compartir esta experiencia que les vamos a comentar el día del programa. Voy a poner el tiempo porque me dijeron que tenía 20 minutitos y esto es para una hora si queremos entenderlo, así que la idea es que no se nos vuelva a entender. La presentación. Voy a tener prácticamente las primeras dos slides, vamos a estar acá, y después vamos a pasar el resto del slide bastante rápido. ¿Por qué? Porque quiero llevar un poco al contexto de lo que son los APR, o es APR, hoy día Servicios Sanitarios Rurales. ¿Alguien los conoce acá? ¿Alguien ha estado interactuando con APR? ¿Alguien es de APR? Adelante la mano, porque... ¿Sí? CIS, ¿cierto? Ah, gracias. Entonces, como hay gente que no ubica mucho quizás cómo operan estos sistemas, los queremos llevar hacia allá, a viajar un poco de a qué se enfrentan hoy día las comunidades rurales frente al tema de gestión hídrica, ¿ya? Pero antes de eso uno dice, bueno, ¿por qué Anglo American, que es una minera, está tan inserto en temas de agua, más allá de lo que agua producción? Y claro, nosotros tenemos un segmento que suena súper lindo al papel, ¿ya? Que es imaginar la medida para mejorar la vida de las personas. Y uno dice, bueno, ¿cómo hace eso carne uno? Porque uno lo puede dejar ahí, o invertir en algunas cosas, puede ir a hacer pozo, etc. Pero nosotros dijimos, mira, tenemos que hacer algo
algo que no reemplaza la política pública, ¿ya? Pero algo que sí apoye y aporte al Estado, a los organismos sociales, que aporte a otros particulares del territorio. Dentro de eso está el tema de comunidades prósperas. Dijimos, bueno, agua es un tema súper relevante y tenemos que ver qué pasa. Y hay varias actividades en el año 2017, de hecho, donde comenzamos, a raíz del contexto hídrico que teníamos, ya de esta mega sequía, 14 años de una mega sequía, donde teníamos 78 comunas del país que básicamente estaban bajo el decreto de escasez hídrica, y principalmente afectadas zonas rurales. Y zonas rurales donde están nuestras operaciones, de hecho. Ya estamos hablando de región metropolitana, Chacabuco, y Valparaíso, sector de los Andes, Nogales, Melón, Panquehue, Yayay. Son sectores que son sumamente secos. Yo creo que todavía no iba a hablar de Petorca, ¿cierto? De Petorca Caraíba. Un poquito más abajo, efectivamente, está Panquehue, Yayay, que todavía tiene un punto de agua, pero más allá está Nogales, Melón, que tiene una situación muy compleja en términos hídricos, tan similar como es estos sectores. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace generalmente la industria? O hacía la industria hace 10 años atrás, 8 años atrás. Faltaba agua, bueno, hagamos un pozo, ¿cierto? Como le dije, hagamos un pozo, construyamos un pozo que efectivamente abastezca agua a la comunidad. Y era fácil cuando el agua estaba a 12 metros, 15 metros, 20 metros. Luego pasando el tiempo, la inversión debe ser más cara. Estamos hablando de cuesta $1 millón el metro habilitado aproximadamente, ¿ya? Entre 700.000 pesos y $1 millón. Hoy estamos haciendo pozos de 150, 180 metros. Y cuando decimos que la inversión es más o menos grande, uno no sabe que tiene agua hasta que hace la pregunta. No puede ser una prospección, puede ser estudios, TENSE, líneas de pozo, ir con la varita, con el palito, ya se usan todos los recursos que hay. Pero el problema que hay es que no vas a saber que tienes agua hasta que haces la prospección y haces la pregunta. ¿Y qué nos pasa ahí? Que en varios de los pozos que hacíamos casi en instancia y gastábamos 100 millones, 120 millones de pesos, salían 0,5 litros por segundo, 0,1 litros por segundo, ese pozo no servía para dar agua a la comunidad. Dijimos, esto no es sostenible, esto no es sustentable. Y a raíz de ahí dijimos, bueno, dado el contexto hídrico que tenemos a nivel nacional, veamos que estamos parados. Estudios de muchos. Chile tiene una cantidad de estudios impresionantes. ¿Ya? Están delegados muchos de ellos, pero tiene algo más importante todavía. Chile es el único país a nivel latinoamericano, quizás con Uruguay, que tiene infraestructura hídrica. Si uno ve Perú, uno ve Brasil, uno ve Argentina, ¿ya? Son lugares que tienen agua, pero la gente no tiene abastecimiento de agua, porque le falta infraestructura generalmente. Sin embargo, hay que reconocer algo que generalmente no se reconoce, y es que el MOP, desde 1960, con el programa Agua Potable Rural, instaló infraestructura. Que puede estar viejita, ya puede estar quizá un poquito de capa caída, le puede faltar un poquito de tecnología, pero buena infraestructura. Instalan buenos equipos generalmente. Pero ¿qué pasa? Que toda esa gestión y todos esos equipos se les pasa ya a la comunidad, a una comunidad local para que lo administre. Esos son los APR, los sistemas de agua potable rural, o las comunidades que se organizan como junta de vecinos y administran el agua a su localidad. Hoy día migran y son servicios sanitarios rurales. Entonces, cuando hablemos de APR, hablemos de CSR, efectos prácticos son lo mismo, ¿ok? Ya, entonces, ¿qué pasa con esto? Uno empieza a ver la derecha y dijimos, bueno, hagamos un análisis de qué está pasando acá, entre lo que es la disponibilidad hídrica, lo que es la infraestructura y lo que es la demanda. Es una sorpresa. Disponibilidad hídrica, uno va a la DGA, estudio de gabinete, ya sabe cómo está sorprendido un acuífero, división contra agua, línea de pozo, etc. Ya, no marcó lo evidente. A nivel de infraestructura, buena infraestructura, muchas veces subutilizada, sobre todo por algunos APR, viejita, pero subutilizada. Y cuando uno después a ver el tema de la demanda, era una sorpresa. Porque uno le pregunta a la gente de la comunidad rural, a una vecina, ¿por qué le falta agua? ¿Y cómo está su agua? Nosotros no fuimos a justificar nada, fuimos a escuchar. Te decían, mira, el agua me le quita el agro, me le quita la minera, se me la contaminan, no hay la sequía. O sea, hay una percepción que es súper válida, porque la percepción porque está pasando algo. Pero uno va a los SSR o a la OPR y habla con los dirigentes y uno dice, oiga, así que no tiene agua, así que la minera le está sacando del pozo. Dicen, no, yo tengo mucha menos agua que antes. Y esto en gran parte de los operadores que fuimos a consultar. Algunos no tienen, es verdad, pero la gran mayoría decían que tengo mucha menos agua que antes. Pero falla mi bomba, ya, yo creo que en muchos casos son hidráulicos, ¿cierto? Falla mi bomba, ya, empieza a sacar el seco, se echa a perder mi bomba y también la bomba que está a 80, 90 metros de profundidad y no tengo repuesto, me puede tomar 2 días. He hecho reparaciones de matrices,
a lo largo de todo mi sistema. Entonces, hoy día tengo ruptura de matriz. Me doy cuenta cuando viene el agua corriendo por la calle. ¿Ya? Entonces vimos que hay siempre problema de contenido operacional. Entonces, si ya era difícil gestionar la poca agua que había, ya era un problema, en no tener gestión, en no tener ojos de qué está pasando, el problema se transforma en algo muy grave. Y por eso definimos entrar en lo que nosotros llamamos programa rural. ¿Ya? No quiero tiempo, ¿cierto? Soy como bien masivo, así que ni siquiera se deja entender, pero voy a comentar un poco de ese tema. Pero básicamente, ¿qué pasa? Y antes de llegar a esto, les quiero llegar a cómo operar los servicios de APR, porque la gente no lo conoce. Es súper fácil tener un estanque, un pozo y administrar agua para la comunidad. Y es súper complejo. Un operador de APR, ¿ya? Pensemos que tenemos una directiva, que son vecinos, que generalmente no tienen expertise no tienen conocimiento en términos de manejo de agua, se organizan, ellos son sin fines de lucro y no van a remate y ellos no son remunerados, hay un operador que se le paga, efectivamente tiene una secretaria, pero no hay gente experta generalmente. Hay pocos servicios que tienen gente experta, ¿ya? Y hacen lo que pueden con lo que tienen. Y lo que tienen hay veces que puede ser suficiente cuando hay agua, pero cuando tenemos escasez hídrica ya empieza a ser súper compleja la operación. ¿Y cómo funciona esto? Y esto es tragicómico, pero en la realidad. Nosotros fuimos a la calle, fuimos con ellos, estuvimos viendo cómo operar, y un operador se levanta a las 4 de la mañana, varios tanques que no está cerca del pozo, porque está 5 kilómetros metido dentro del cerro por barro, se sube a este tanque, ¿ya? Quizás son muy altos y no muy arriba, y como son algunos tanques metálicos, van una cuchara de metal y le va pegando al estanque. Y van viendo o tanteando desde el agua. ¿Por qué? Porque como tienen poca agua, todavía tienen que tener los estanques llenos. Porque si no, cuando son las 7 de la mañana o 6 de la mañana y la gente se levanta, la mitad de la gente se queda sin agua porque el estanque no acaso está lleno. Entonces, como tengo poca agua, tengo que tener suficiente recarga. Y mi recarga va a ser dentro de los estanques. Y esto pasa en varios puntos. Entonces, en una vida súper sacrificada, en la tarde, en la noche, y si uno va a los servicios sanitarios rurales, quizás del extremo sur, extremo norte, y ven cómo están operando, muchos de ellos se están ingeniando con cuerditas, con una balanza de madera, con algo, y algunos tienen algo de tecnología y flotadores, no digamos que todos están en la precariedad, pero efectivamente es un tema que ya no tiene mucha tecnología aún. Y claro, operaban de esa manera a la contingencia y no van en cielo. ¿Ok? Y le dijimos, bueno, aquí hay que darle ojo. Y la tecnología hoy día está a mano de ojo. Hoy día es económica, es accesible, y sistemas de telemetría, yo creo que todos alguna vez lo han visto o los conocen. Era simple instalar un sensor, era simple instalar un caudalímetro, levantar información. Y el problema no es la tecnología. El problema es que hay detrás de la tecnología. La tecnología es una herramienta. Y como cualquier herramienta que se debe usarla. Entonces le íbamos a pasar un smartphone, le íbamos a pasar unas pantallas de computador, le íbamos a pasar un sistema operativo prácticamente para gestionar su agua a personas que literalmente muchos de ellos no quedan ni siquiera un WhatsApp. Y estamos sumamente equivocados. Dijimos que va a ser prácticamente imposible. Y no. Evidentemente hay personas que operan estos sistemas, no mandan un WhatsApp, pero no necesitan la perfección. ¿Por qué? Porque detrás tiene que haber acompañamiento. Y no es consultoría, no es asesoría, no es un servicio. No necesitan que se haga el trabajo por ellos, porque ellos tienen que coordinar la gestión hídrica. Ellos necesitan aprender, ya necesitan perfeccionarse. Ahí hay control del cambio, tienen mucha rotación, o sea, el desafío está ahí. ¿Y cómo usa esa tecnología? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, el programa rural pintar esta tecnología de telemetría que lo hicimos a través de startup chilena, y empezó a funcionar. Dijimos, bueno, si lo hacemos en automático, va a operar cierto tiempo, pero si se cae la conexión, si se cae la red 3G o 4G que estamos usando, el amigo termina corriendo el círculo. Porque como automatizamos todo el proceso y se acostumbró a que esto funcionara bien, cuando esto no está,
le cuesta mucho volver a la operación antigua. Entonces, habilitamos un modo de operación manual, habilitamos este proceso de telemetría un poquito más automatizado, no 100%, y a partir de ahí dijimos, bueno, ahora hay datos e información, gestionemos la agua. Y ahí cuando empezamos a tener resultados. ¿Por qué? Porque te empecé a dar cuenta de que empiezan a pasar cosas que son súper obvias para la gente que estudia hidráulica. Cuando tengo un pozo y tengo una bomba que está a 80 metros de profundidad y estoy bombeando y entra una bomba de 50 kilos, una bomba muy potente, y esa bomba está encendida o apagada, no hay más, o sea, está a full o está apagada. Y entonces sacar todo el agua que puede, súper bueno. Y son buenos equipos los que instalan la de bache, muy buen equipo. Entonces, te empiezas a sacar el pozo. ¿Qué hace el amigo? Va tirando una cuerdita por la línea de aire del pozo y empieza a ver cómo está su agua, para ver en qué momento va el pozo. ¿Ya? O tienen un reloj de reflexión, ¿cierto? Para que el pozo no salga seco, en algunos casos, si es que no manipulan el tablero. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen, no, yo hoy día lo que hago es estrangulo. Entonces, lo que hacen es una riga del pozo, estrangulan, ¿cierto? Porque con esto hacen que toda esta bomba que está tirando agua como loco hacia arriba, disminuya su poder de salida porque está estrangulada. Como cuando me lavo las manos ¿cierto? En el baño. Pero que no hay problema. Que no se cae el pozo, empiezo a aumentar la presión en mi matriz. Y como mi matriz hoy día tiene ciertas partes, ciertos arreglos que han hecho en el tiempo, tengo puntos débiles y se me rompe mi material. Entonces, lo que dejo de dejar de succionar, de sacar de esa bomba, la estoy perdiendo después en la madera. Y así empezamos a tener serios problemas de continuidad operacional. Y claro, nosotros dijimos, usamos tecnología, usamos la medida, valores de frecuencia. Entonces lo que hicimos fue, pongamos valores de frecuencia, que modulo esta bomba con sucesos de nivel, cuando llega a cierto punto empieza a bombear cada vez más despacio y le saco hasta la última gota del pulso del agua sin deprimirla mientras pueda y mejor me llega a la funciona perfecto. Funciona perfecto. Mientras hay agua. ¿Ok? Pero acá no hay que ser mago y llegar con la solución. Si aquí no basta con solucionar y diseñar algo. Había que llegar con esto, pero con la gente. Y todo lo que se diseñó, y eso fue un acierto del programa, fue a través del trabajo colaborativo. Fuimos a hablar con las organizaciones, con los operadores, estuvimos con ellos y dijimos qué necesitan. Vamos a dar esto, ¿les parece? ¿Cómo lo quieren ver? ¿Cómo se lo mostramos? Ellos son los expertos, ya no operando más de 20, 30 años. Entonces, ellos nos dieron la directriz de cómo hacer esto. Y lo empezamos a hacer en conjunto. Y por eso fue, hasta cierto punto, un éxito en muchos de los sistemas que empezamos a trabajar, porque lo hicimos con ellos. Entonces, no era un bicho raro. Era algo que ya estaban pensando y ya estaban diseñando. Por lo tanto, seguimos con la operación. Voy a decir qué va a pasar. Ahí sí. Se desconfiguró un poquito, ¿verdad? Pero... Y básicamente dijimos, bueno, el programa tiene hoy día 3 pilares. Uno, el data y control, que es la tecnologización y la gestión de información. Está el acompañamiento, que es lo más importante, que es la transferencia tecnológica para que aprendamos a usar esta tecnología, tomar decisiones en base a la tecnología que hay. Y finalmente, la estrategia de salida, que es la automatización o la forma de que ellos operan de manera autónoma. ¿Ok? Es un proceso, efectivamente, donde empezamos con 25, primero con toda la después con 25 y terminamos trabajando con 83 sistemas. Y ya tenemos 3 SSR, que aparece en la metropolitana, que abastecen a alrededor de 143.000 personas. ¿Ya? Hoy día tienen acceso al agua, quizás con algunos cortes menores, pero que no tendrían agua si no estuvieran haciendo gestión hídrica. Esto es un poco de la distribución territorial que hay, ya, de acuerdo al paraíso de la región metropolitana, la cantidad de SSR que tenemos y repartición en distintas comunas. Son muchos dirigentes los que estamos trabajando y básicamente lo que le estamos dando es sacar esa operación de la sierra, darle ojo, ¿ya? Y básicamente sacar esa ruptura que hay de 23% promedio, sufren cortes no programados durante el año. O sea, lo más crítico que hay acá, en términos de operacional, es que recogen el agua no sabes cuánto. Nos pasa, ¿no es cierto?, que en Santiago nos cortan el agua, no volvemos locos. Vamos a durar de agua. El agua no vuelve en 2 horas y es un desastre. Hay comunidades que no tienen agua por 3 días. Entonces, uno se pone un poco en su zapato y es una situación compleja. Y es continuo operacional muchas veces. Ya, como objetivo general, es generar un cambio cultural en términos de operación y gestión hídrica. A través de la tecnología, a través del apoyo,
pero articulando del Estado, articulando organizaciones sociales, con la academia. Es súper importante que todos sean partícipes de esto porque el problema es de todos, así que la solución tiene que ser parte de todos finalmente. Ya, voy a saltar un poquito porque es lo que hemos hablado, pero básicamente dentro de este slide lo más importante dentro de la SG que hay acá y el PID es que uno de los desafíos más grandes de los camiones de energía, uno de los costos más altos que hay en términos de abastección de agua en comunidades rurales es que aquellos que no tienen agua, el camión de aljibe es la fuente que hay, y lo caro no es el agua, es caro el camión. Entonces mover el agua es lo caro. Entonces mover esta agua, mientras tengamos que moverla de manera eficiente, es sumamente importante para pagar el gasto público, puede ayudar quizás a más servicios y puede distribuir bien este recurso que es súper escaso. ¿Ya? Estas son un poco las estadísticas que tenemos de lo que en términos de la cantidad de beneficiarios, directivos, operadores, ya, las regiones. Se cuenta recién. Voy a terminar ya, voy cerrando. Algunos KPI que han sido importantes, me diste varios KPI y estamos hablando que levantamos información cada 5 minutos de caudales, presiones, sensores, nivel estático, dinámico, bombeo, o sea, tenemos mucha información que esto implica que tengamos que tener machine learning, IoT, hoy estamos trabajando con inteligencia artificial y modelos predictivos, o sea, hoy día con información se puede hacer mucho, ya, pero requiere de una trazabilidad de datos. ¿Qué hemos logrado? Efectivamente hemos reducido un 52% el tiempo de suministro desde que partimos en el programa hasta ahora. Y eso de la línea base nunca la podemos medir en seco. ¿Qué significa esto? Sin la estándar del programa, la tan crítica de la inteligencia que estábamos en el programa al tiro, tuvimos resultados prácticamente inmediatos y a partir de ahí empezamos a hacer la línea base. No sabemos cómo están antes de ellos. Otro tema importante es el aumento de la cobertura hídrica. Teniendo menos uso pero haciendo gestión, se logró mayor cobertura hídrica. ¿Cómo se explica esto? Solamente haciendo gestión. Si uno ve ese hídrico 2030 Fundación Chile, te dicen el 40% del agua, el problema de agua, es la gestión y la gobernanza. Y esto nos demuestra que estamos bastante cercanos a eso. Tenemos que tener gestión y gobernanza, ¿ya? Para poder gestionar los pocos recursos que hay. Y los que vengan, lo que solucionemos durante esa hora, la caracterización de acuífero, otra solución, hay que darle gestión. Si no, esos recursos se fuman. Y finalmente el consumo energético. Hoy efectivamente haciendo gestión hídrica, operando los sistemas fuera punta de manera óptima, logramos 27% de reducción del consumo energético, y eso implica una ganancia para la tierra en términos de costos de energía, que hace que todos estos sistemas que uno quiera implementar el día de mañana se puedan sostener únicamente con la gestión de la red. Porque estamos hablando por un lado, a través de la implementación de tecnología que no es única. Finalmente, esto es beneficio a la comunidad de operadores, pero también a la comunidad, que empieza a quedar con menos corte. Y lo último, que son los desafíos, la gestión del cambio siempre es un desafío cuando uno va a las comunidades. Tener redes de gobernanza, esto es entre diferentes actores del territorio indispensable, y que los proyectos siempre tienen una estrategia de salida en cuanto a la resiliencia, y que pueden ir adoptando esta tecnología, pueden ir mejorando, pueden ir contribuyendo, y pueden trabajar todo un poquito más en conjunto, porque nos falta eso, nos falta un poquito más de unidad, todo lo que estamos en los territorios. Eso, muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias por tu presentación, Gonzalo. Quisiéramos dar espacio a preguntas, pero tenemos un poco de retraso. Tuvimos una pequeña falla técnica, así que vamos a dejar las preguntas para el final de las presentaciones. Vamos entonces a continuar con nuestra siguiente interlocutora. Vamos a llamar entonces al escenario a la ingeniera Pilar Barría. Entonces, vamos a continuar entonces con este segmento de paneles y nuestra experta Pilar Barría. Pilar es ingeniera civil hidráulica y doctora en ciencias con más de 14 años de experiencia en hidrología, modelación hidrológica y gestión del agua. En su trayectoria profesional se ha desempeñado en la industria apoyando en el diseño de obras hidráulicas para hidroelectricidad en reconocidos centros de investigación a nivel nacional, analizando los impactos del cambio climático en la incertidumbre de las proyecciones hidrológicas. Recientemente, ella ha sido asesora de la ministra del Medio Ambiente, impulsando la agenda de reformas institucionales para la gestión del agua.
Desde el 2018, Pilar es académica de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, donde realiza docencia de pregrado, posgrado e investigación en modelación hidrológica como herramienta para la gestión del agua. Desde la Universidad de Chile ha liderado proyectos de investigación interdisciplinarios analizando el impacto conjunto de las actividades humanas, las decisiones de gestión y el cambio climático en la disponibilidad de agua a escala de cuenca. En esta ocasión, Pilar nos presenta una charla titulada Avances y retrocesos de iniciativas de gobernanza hídrica en Chile. ¿Cómo catalizamos la cooperación en tiempos de crisis? Por favor, le doy la bienvenida a Pilar Barriga. Muy buenas tardes, muchas gracias a los organizadores, a CAPTA. Creo que es la tercera vez que estoy con ustedes en estos seminarios que siempre son de mucho interés para todos, para nosotros, quienes estamos investigando, quienes estamos trabajando desde años en el tema hídrico, porque son uno de los ejemplos de lo que se busca cuando se habla de colaboración y cuando se habla de catalizar la colaboración y la cooperación en torno de las soluciones conjuntas, que es buscar hacer una transferencia del conocimiento, hacer investigación y trabajar en innovación, pero con sentido, en un sentido de que esto pueda tener una bajada rápida y además eficaz en los problemas que enfrentan las comunidades, que enfrenta nuestro país, colaborando también con el sector privado y de esa manera ir generando una sociedad que sea mucho más resiliente, que es uno de los llamados que tenemos y de las grandes, en realidad, de los desafíos que tenemos que hacer. Muchas gracias. Bueno, y hoy día preparé algunas láminas para conversar, para poder reflexionar, aprovechando justamente la instancia de que el Día Mundial del Agua en el 2024 nos invita a discutir sobre el concepto lema de agua para la paz. Y esto porque, bajo el entendimiento de que, primero, el agua, la falta de agua, los problemas asociados a recursos hídricos son justamente creadores de una serie de conflictos, de problemas, pero a la vez también tener una buena gestión, una gestión resiliente del agua ayuda a poder tener, recuperar tejido social y a avanzar justamente en la paz de nuestra sociedad. ¿Ahí? Ay, ¿cómo estás? ¿Se ha salido? Hay un problema con la presentación, pero voy a seguir por mientras, ¿ya? Aquí lo que voy a presentar de manera bastante breve, porque la idea es que después vamos a tener un panel de discusión, son algunos resultados del trabajo que estaba desarrollando en el marco del Congreso de Iniciación, número 112-00854, junto con mi colega Anaído Campo Melgar, en torno a la revisión de avances, retrocesos que tenemos en Chile en iniciativas de gobernanza hídrica, y también en torno a la pregunta que nos hace y a la que se nos invita a la reflexión desde Naciones Unidas en este Día Mundial del Agua, y que es cómo catalizamos la cooperación en tiempo de crisis. ¿Cómo hacemos que aquellas iniciativas y experiencias como las que nos presentaron recién, que son muy valiosas, en las que el sector privado se pone a disposición de la comunidad, no solo para entregar una solución desde el enfoque común, que es entregar una infraestructura, sino que hacer una transferencia, un acompañamiento, una generación de capacidades? ¿Cómo hacemos que ese tipo de iniciativas puedan expandirse, puedan ser parte de lo que se requiere en distintos lugares del país? Yo voy a seguir igual acá avanzando
o menos las ideas. Entonces, esa es la idea central de esto, de poder conversar sobre este tema. Primero, en Chile tenemos un contexto que está más que descrito de escasez hídrica, de mega sequía, que ha profundizado los conflictos en torno al agua, conflictos que han sido estudiados por distintos investigadores y que, en conclusión, lo que muestran es gran parte de estos conflictos asociados a problemas de acceso, de calidad de agua, terminan resolviéndose en tribunales. Eso ya implica que hay una inequidad porque quienes pueden llegar a resolver estos conflictos en tribunales, que requieren tener, por supuesto, abogados, causas, no son todos los chilenos, no son, por ejemplo, quienes tienen que estar a cargo de la operación de una APR o de una SSR en el campo y al mismo tiempo hacerse cargo de trabajar y del pozo. Por lo tanto, ya aquí hay un problema. En el fondo, la resolución de conflictos, al resolverse en estos espacios, hace que no sea y que no llegue a todos. También hay varios estudios que demuestran que aquí, en este sistema de resolución de conflictos que se produce en tribunales, también hay ciertas dificultades, ciertos problemas que van más allá de esto, de la inequidad, y que es el acceso a la información técnico-científica. También son pocos los casos donde esta información es utilizada en poder resolver estos conflictos. De hecho, gran parte de esta información en realidad es parte de lo que ingresa a través de procesos administrativos de los servicios públicos. Por lo tanto, no hay un espacio abierto como para poder incorporar el conocimiento científico, porque muchas veces tampoco se considera como información oficial. Por lo tanto, estamos perdiendo aquí una riqueza y recursos que son muy importantes desde la ciencia, desde la ingeniería, desde quienes trabajan en innovación. Y también otra situación es que más o menos el 64% de los conflictos que llegan a tribunales se resuelven favorablemente y hay más de un 30%, o sea, no se resuelven favorablemente, sino que no encuentran una resolución al conflicto y esto continúa, se exacerba, continúa en el territorio. No es algo que porque llegaron a tribunales se logró el acuerdo y después continúa y se restaura el tejido social, eso no ocurre así. E incluso si se resolviera en tribunales, tampoco eso garantiza que entonces se pueda continuar, que exista este tejido social y esta colaboración. Por otra parte, también tenemos un contexto y que está conceptualizado en algo que se denomina paradoja de los conflictos por el agua. Y es que los conflictos por el agua, hay algunos que se deben a temas o a situaciones o a factores que son evidentemente vinculados a la falta o el problema de agua. Por ejemplo, hay conflictos porque hay escasez hídrica, porque hay competencias por menos recursos, conflictos porque hay inundaciones, eso afecta a determinados sectores, hay una obra que hace que entonces se inunde un sector y otro no. Eso es directamente, digamos, como proporcional o directamente relacionado. Sin embargo, también tenemos conflictos que se asocian a las mismas soluciones e iniciativas que se desarrollan para resolver el problema de la inseguridad hídrica. Y acá es donde también yo diría que es aún más difícil y que es aún más paradójico. Y es que entonces para resolver la inseguridad hídrica, por ejemplo, se destinan recursos, se destina esfuerzo en una iniciativa, en una inversión, por ejemplo, un embalse, y sin embargo eso también genera conflictos. Ejemplos muchísimos, hay en este minuto conflictos sociales en la cuenca del Ñuble, por el embalse, no, en la región del Ñuble, por los embalses de Zapallar, por el embalse de Punilla, porque aquí hay un conflicto con la valoración ambiental del agua en esos sectores. También hay conflictos asociados, por ejemplo, a que una determinada obra o una revestimiento de un canal hace que disminuya la recarga y eso afecta a los pozos de una APR y así tenemos muchos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre que estrategias, que medidas que nosotros implementamos para dar solución a la inseguridad hídrica también son fuente de conflictos? Eso está muy bien diagnosticado en Chile por décadas. Se está trabajando en recomendaciones y en distintos esfuerzos que nos dicen el gran problema acá es que nosotros tenemos deficiencias, déficit de gobernanza. Entendiendo la gobernanza como el entramado de aspectos vinculados a normativas,
a inversiones, a participación, a actores que son necesarios para hacer la gestión del agua y actores del territorio. Tenemos esas deficiencias, eso es algo que ha perdurado en el tiempo, que si bien está diagnosticado, que si bien han habido distintas instancias por lo menos desde los años 90 que hay esfuerzos y que han habido de hecho trabajos institucionales por crear, por fortalecer la gobernanza a nivel de cuenca, la verdad es que no han sido efectivos y vemos con algo de frustración que terminados los gobiernos van deteniendo ciertos avances y que se comienza nuevamente desde cero y por lo tanto estamos supeditando la gobernanza y la gestión del agua a los cambios de gobierno. Y eso evidentemente es también parte de este problema, parte de la conflictividad. La inseguridad hídrica requiere de un enfoque, requiere de soluciones que no son fáciles, que son complejas, requieren por una parte de generación de capacidades, requieren de infraestructura. Hay zonas donde no hay agua, donde va a haber que hacer reconversión, donde hay que planificar qué tipo de actividades se pueden desarrollar. En otros casos es infraestructura. Está el agua, como bien decía Alex, está el agua, pero no está la infraestructura, por ejemplo, para almacenarla, para distribuirla, para tratar el agua, y por lo tanto son distintas los problemas y las soluciones se deben abordar desde distintas dimensiones. Sin embargo, donde sí hay bastante consenso es que esto, dado que es de naturaleza dinámica, cambiante y además complejo, requiere entonces de una estructura formal que permita justamente generar esa flexibilidad y esa adaptación a los problemas y a las realidades y contextos de un país que es muy diverso, pero además del tiempo, porque también esto va cambiando en el tiempo. Y esto es justamente a través de la planificación. Ese también es una de las grandes notas que tenemos en Chile en cuanto a gestión del agua. Carecemos de una planificación tanto a nivel nacional del agua, pero también a nivel de cuenca. Y ejemplos de ellos son la cantidad de recursos que se destinan año a año a el pago de camiones aljibe para entregar agua potable. Estaba revisando esta semana, hace unos días, que con mucha preocupación en la región de los lagos las autoridades decían Contraloría no aprobó los decretos de escasez hídrica de Yanquihue y de Chiloé. Y necesitan esos decretos de escasez hídrica para poder destinar los recursos para los camiones aljibe. Y uno se pregunta, esta situación se viene dando desde hace varias temporadas, por lo tanto, había conocimiento, se proyectaba que podía volver a ocurrir este verano, que en esas dos provincias, en los sectores rurales, dado las reducciones de la lluvia en el periodo de verano, era muy probable que esto se diera. Y sin embargo, seguimos destinándonos y seguimos confiando en las medidas paliativas o en un enfoque de la urgencia para resolver estos problemas que son estructurales. Seguimos dependiendo entonces de que nos acepten el decreto de escasez hídrica, que es una medida de urgencia para tener los recursos para pagar el camión aljibe, pero esa cantidad de recursos no se están destinando, por ejemplo, a crear las capacidades, a hacer programas como los que nos estaban presentando previamente, a generar la infraestructura, pero también a hacer la capacitación y hacer que esto sea integrado en las comunidades que después van a quedar con esta tecnología. Ese es uno de los ejemplos, pero también tenemos muchos más. El año pasado las inundaciones generaron también gastos enormes para el Estado, tanto desde la región de la sexta, desde la región de, no, la quinta región hasta la región de Ñuble, hubo que desplegar y eso significó dejar de lado otros programas, otros proyectos que habían que justamente buscaban hacer una resolución o buscar en realidad iniciativas más estructurales. Nadie en particular tuvo que destinarse a reparar hormigón en canales, a reparar compuertas y eso nuevamente es un gasto que hace décadas ya nos están diciendo, sin ir más lejos, la OCDE hace por lo menos 3 años en su reporte sobre riesgos naturales en Chile, en Latinoamérica, nos decía Chile está destinando un porcentaje de sobre un 1% del PIB en esto, y en realidad esto solo se va a exacerbar en el tiempo, esto no va a detenerse acá. Por lo tanto, debemos buscar cómo prepararnos frente a esos eventos de inundación.
también este año, más del año pasado, CEPAL hizo un cálculo, una estimación de cuál es el costo de la inacción por cambio climático, es decir, cuánto nos cuesta a nosotros seguir con este enfoque de la urgencia, de la medida paliativa, del cambio de aljibe, de reparar el hormigón del canal, en lugar de ir destinar los recursos a los programas que generan un cambio estructural. Y nos dice, mire, para agua potable, hacia el 2050, el costo de la inacción será de 229 millones de dólares, que es un 8% del PIB, y en el caso no, 0,08. Y en el caso agrícola es aún mayor, 0,15. Y esto es simplemente y esto solamente en las zonas urbanas, que es donde nosotros tenemos menos problemas. Aquí no se consideró la parte rural porque no había suficiente información para hacerlo. Es decir, estas cifras, estos montos, son una subestimación del real costo de la inacción climática, y esto ha llevado solo a un valor económico, porque aquí también tenemos que recordar que hay un valor social, que además hay un tejido social, que hay confianza de nosotros, de los ciudadanos, en el sistema, en nuestros servicios públicos y también en la ciencia, y eso es invaluable. Así es que tenemos todo este conflicto, tenemos además, seguimos con este enfoque de la urgencia que nos va a costar una cantidad de recursos que son verdaderamente altos, y seguimos dejando de lado lo estructural. ¿Qué tenemos que hacer? Definitivamente mejorar, fortalecer la gobernanza del agua. Para ello hicimos con mi colega un análisis preliminar sobre avances en esta materia. Lo primero que encontramos ha sido un marco considerando varias dimensiones, que son la dimensión de coherencia de políticas públicas, de roles y responsables en la gestión del agua, sobre datos, información, transparencia e integridad, la dimensión de propiciar y lograr el involucramiento de las partes, idoneidad del marco regulatorio y financiamiento. Estas dimensiones basadas en el marco de principios de la buena gobernanza de la OCDE y que se está aplicando para poder apoyar el diseño de políticas públicas en todos los países de la OCDE. Revisando esto, hicimos entonces este análisis. Y sí, es bueno que existen ciertos avances importantes, por ejemplo, en materia normativa, hay un reconocimiento explícito de la necesidad de incorporar la seguridad hídrica en la gestión del agua, tanto en el Código de Agua, también tenemos una ley marco de cambio climático que establece que tiene que haber coordinación, que tiene que haber una planificación para la seguridad hídrica. Tenemos también una prórroga de la ley de riego que nos dice la ley de fomento al riego ahora también tiene que incorporar soluciones basadas en la naturaleza, instrumentos de planificación a nivel de cuenca. Es decir, ahí hay un avance que no es menor, porque habilita harto. Sin embargo, también tenemos algunos retrocesos, algunos problemas que siguen siendo materia y que son desafíos, pero que a la vez se presentan como oportunidades. Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que también tratar de hacernos parte. En estos retrocesos, en estas dificultades o trabas, ¿cómo podemos nosotros aprovechar, ayudar a catalizar el cambio? Que es la invitación a la que se nos invita en este Día Mundial del Agua. Primero, hay todavía una gran dificultad en el sistema de gestión chileno en la alta desconexión y la poca coordinación entre los servicios públicos, pero también entre las iniciativas de política pública, incluso a nivel de gobierno. O sea, por una parte vemos, por ejemplo, que el año pasado, producto de las inundaciones, se revocaron, se dejó sin actuar en una serie de programas, por ejemplo, de SMR, que iban orientados justamente a lo que se mencionaba acá, que era generación de capacidades, programas para poder aprender, para recuperar actividades y capacidades de asociatividad para tener una mejor gestión hídrica, y en lugar de eso, los recursos se destinaron a hormigón, a canalizar, a reparar la compuerta. Por otra parte, también hay una tremenda omisión, y yo creo que esto es bien relevante, de una omisión en el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, que es un programa financiado por ingresos del litio, que está financiando políticas de litio, de hidrógeno verde, en la que no está considerado para nada el agua. El agua es el gran ausente, y ahí
yo hago la pregunta para todos en realidad, podemos pensar en tener un nuevo modelo de desarrollo, es decir, planificar cómo va a ser el desarrollo económico sostenible de Chile. Si no estamos pensando en el agua, en qué esto significa, cuánta agua vamos a necesitar, dónde puede ser, qué comunidades hay en esos territorios, a mí me parece que simplemente esto no se puede separar, esto es algo que está intrínsecamente unido y por lo tanto ahí también vemos que todavía hay una oportunidad de mejora, que es trabajar en pos de revertir esta desconexión que tenemos aún en las políticas públicas, dado a pesar de que existe un mandato legal explícito de tenemos que coordinarnos, tenemos que ir hacia la seguridad hídrica. También sobre información, también sobre las mismas iniciativas que se estaban desarrollando de consejos de cuenca, pero también algunos en torno a proyectos de ley. Sin ir más lejos, también esto yo quería hacer hincapié muy rápidamente porque a mí me llamó bastante la atención cómo por las inundaciones del año pasado el foco nuevamente se cambia hacia la urgencia y al punto en que en lugar de buscar hacer sinergia entre abordar la urgencia con las medidas del minuto para restaurar las necesidades del mundo del agro, con la planificación nos revertimos a lo otro, dejar de lado la planificación y más bien centrarnos en la construcción. Y de hecho este proyecto de ley que avanzó en enero lo que hace es buscar entregar ciertas facilidades, que no tenga que haber un permiso ambiental para la construcción de embalses aún más grandes, hasta de 250.000 metros cúbicos, y si son excavados en tierra 500.000, y que además, si es que son financiados por la ley de riego, no tienen que pedir este permiso a la DGA. Entonces, aquí también viene otra pregunta. ¿Tiene esto que ver, es coherente con la necesidad y el mandato legal que nos dice tenemos que avanzar hacia soluciones que sean estructurales, de largo plazo, y que además propendan a la equidad social? ¿Quiénes se ven beneficiados con la posibilidad de que de contratos estatales se les financie la construcción de un tranque de 500.000 metros cúbicos y no tengan que tener el permiso y por lo tanto no exista una regulación? ¿Quién se ve beneficiado realmente? La sociedad chilena en su conjunto. ¿Podemos pensar en un desarrollo futuro considerando esta situación? A mí me parece que no, pero bueno, aquí esto es lo que está ocurriendo también, lo que está ocurriendo en Chile a partir justamente de lo que ocurrió el año pasado con las inundaciones. Y por otra parte, otro avance que me parece que también es bueno porque pone como la pelota al piso es las recomendaciones que nos hizo la OCDE hace como 2 semanas atrás, donde nos dice, ok, en la evaluación de desempeño ambiental, nos dice, miren, ustedes tienen hartos avances, pero ojo, que no van a resolver el problema de la crisis hídrica si no crean una autoridad nacional del agua que sea garante de la política, que ayude en la planificación, si no tienen gobernanza a nivel de cuenca para evitar que todos estos proyectos tengan que ser desarrollados solo por servicios públicos. Para generar capacidades tenemos que desconcentrar y tenemos que descentralizar. Es necesario entregar esas capacidades a las comunidades en las distintas cuencas hidrográficas. Y también nos dice, para eso igual se necesita financiamiento, es decir, necesitamos sí o sí avanzar en tener cánones por el uso del agua, que contamina paga, y además desarrollar esquemas colaborativos, sector público-privado, pagos por servicios ecosistémicos, entre otros. Y dada esta situación, dado este contexto, simplemente quería terminar recordando algo que también nos invita a recordar Naciones Unidas, y es que todos somos parte del problema, lo sufrimos, lo vamos a sufrir, pero también todos somos parte de la solución. Lo que se hace en este tipo de seminarios, de estos encuentros, y en los centros CAPTA en particular, justamente es muy relevante. Tenemos que pensar cómo catalizamos eso, cómo canalizamos esa colaboración que se genera con la empresa privada, servicios públicos, la academia, cómo eso lo expandimos, cómo hacemos que sea escuchado en otras regiones, cómo hacemos que ese proyecto de APR que se está, o SSR que se está desarrollando aquí en la zona central, pueda también ser útil y pueda ser utilizado, por ejemplo, por el gobierno regional, por la delegación presidencial de la región de los lagos, que hoy están con este tremendo problema de que les negaron el decreto de escasez hídrica, entonces tienen a muchas comunidades sin agua potable en sus APR.
Esa, yo creo que es la invitación a la cual estamos todos llamados, todos tenemos que hacernos parte y responsable de esto desde nuestras veredas, desde nuestras disciplinas. Así que creo que este es el primer paso. Hay algo que hacer, pero sin duda que hay, vamos por un buen camino si es que tomamos esto en consideración. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Pilar por su muy interesante intervención. Ahora vamos a dar paso a la segunda parte de este seminario, que es un panel de discusión. Vamos a invitar entonces a nuestros charlistas a sumarse en el escenario al panel y también vamos a agregar algo muy importante que tiene una incidencia en la parte gubernamental. Estamos hablando del ingeniero Gabriel Zamorano, que viene en representación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Gabriel es ingeniero civil hidráulico sanitario y ambiental de nuestra casa de estudios y magíster en gestión del agua de Embref en Francia. Gabriel es el actual jefe de la División de Fiscalización de la Superintendencia y cuenta con más de 25 años de experiencia en temas de gestión de recursos hídricos y agua potable. Entonces, le damos nuevamente la bienvenida a nuestros charlistas y a nuestro nuevo panelista. Entonces, también pedimos disculpas a nuestro público presente, hemos tenido algunos problemas técnicos. El salón está bastante caliente, así que se nos apagó el proyector, pero ya estamos de vuelta. En nuestra transmisión online hemos tenido mayores problemas, así que agradecemos su paciencia. Muy bien. Bien, entonces, para guiar un poco la discusión, me gustaría hacer algunas preguntas a nuestros expertos en el panel a lo referente de este tema que nos convoca, que es agua para la mesa. Yo voy a comenzar con una pregunta, también tenemos varias preguntas del público, espero, y tenemos algunas preguntas online. Entonces, vamos a comenzar con una pregunta de este panel y pasamos entonces a las preguntas. Ustedes, ¿cuáles son, en su opinión, cierto? Y esto es para cualquiera de los panelistas, podemos comenzar en cualquier orden. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la gestión del agua en nuestra región en términos de promover la paz y evitar el conflicto? Bueno, ¿quiere comenzar? Bien, nuestro bienvenido. ¿Se escucha? Sí. Esto lo hemos dicho en varios lugares, a través del trabajo de estos últimos 5 años. Uno de los mayores desafíos es la colaboración. Sin duda. O sea, uno ve que hay mucha gente, hay muchas personas, hay muchas organizaciones haciendo muchas cosas por separado. Y muchos esfuerzos por separado y nadie integrando estas soluciones, incluso cuando hay intencionalidad o hay ganas de compartir un poco. Entonces, falta alguien que lidere. Se dijo esto en la charla, ¿cierto? Que falta alguien que tome un poquito la banda de esto, que estudia sucesivamente de organismo público, ya, o organización, que sea relevante. Y poner esto en práctica, porque falta acción. De mucha teoría, falta accionar, falta llevarlo a la tierra, falta empezar a mirar esto y implementarlo. O sea, yo creo que uno de los desafíos más grandes es esa vinculación y esa articulación entre los actores. Fácil ser un poquito más progresivo. Sí. Yo coincido también en que la respuesta falta la colaboración, pero falta para eso también que haya una estructura que incentiva esa colaboración, que sea con una cierta además formalidad, que puedan existir recursos para llevar a cabo esta, digamos, coordinación y colaboración, pero con la mejor información disponible, con posibilidad también de que no sea la colaboración solo en torno a la discusión o a la reflexión, sino que también a la medida concreta, porque es algo que no podemos mirar y que hay muchas personas en Chile que están sufriendo los embates de la sequía y de las inundaciones diarias. También en la charla se mencionó antes, y me tocó verlo en el verano en Sausal, por ejemplo, comunidades de APR
estaban sin servicio de agua potable desde agosto por las inundaciones y no porque no haya agua. Había agua, pero digamos, las captaciones quedaron completamente estancadas. Entonces la pregunta, ¿pero por qué no se ha resuelto? Bueno, se necesita hacer el proyecto, se necesita presentar este proyecto, que es una ingeniería que tiene que ir a IDEXO. Todo eso también son recursos y por lo tanto para que haya recursos para esta, digamos, gobernanza que facilite, promueva la colaboración y la cooperación, se requiere que exista al menos una ley que lo ampare, que entregue los lineamientos respecto de cómo debe funcionar, quiénes lo integran, cómo se toman las decisiones, de dónde sale el presupuesto. Y en particular eso, de dónde sale el presupuesto, porque de lo contrario va dependiendo en el fondo de voluntades, de cambio de gobierno o de que exista una empresa que pueda en periodo facilitarle estos recursos, pero eso no es sostenible. Entonces, para eso, uno de los grandes desafíos que hay en Chile es poder trabajar en una ley, es decir, formalizar esto, tanto a nivel de cuenca, pero también como una autoridad nacional de la hogar. Se requiere ese liderazgo de todas maneras. Ya, bueno, aprovecho de saludarlos y agradecer la invitación. Primero que todo, sumarse también a lo que han comentado aquí los otros panelistas. Yo pienso que hay muchas cosas que se han hecho, ya eso tampoco hay que mirar, digamos, alianza. Hay muchas políticas públicas, hay muchos organismos, cada uno de estos organismos está haciendo cosas dentro de su ámbito. Entonces, si uno mira, no sé, lo que ha sido la evolución de los servicios de agua potable rural, urbano, comentaba el tema de agricultura, etcétera, hay muchas cosas que están. Pero yo diría que el principal desafío, justamente, acá se habla de la colaboración. Yo creo que esas son cosas, la pregunta es si estamos haciéndolo bien, si esas son las cosas que tenemos que hacer, o si eso es lo mejor que podemos hacer, cómo elegir, cómo tomar la mejor decisión. Y todo parece indicar que la única manera de tomar la mejor decisión es poder tener esa mirada del problema completo, mirarlo desde el punto de vista sistémico. Yo diría, no existe esa instancia donde uno pueda mirar, donde todos podemos mirar el sistema y tomar cuál es la mejor decisión para todos. Entonces, al final opera mucho esta fragmentación y cada uno se las trata de arreglar como puede. Entonces, hay muchas historias, digamos, diría yo, de soluciones que uno ve que se han implementado, pero que si uno la mira con distancia, uno dice, ¿era esa la mejor solución? O en definitiva se nos están yendo muchos recursos porque no tenemos esta conciencia de sistema, digamos, y eso, yo diría que esa conciencia está, ¿ya? O sea, el agua ocurre en un sistema, lo que hacen ustedes me afecta a mí, lo que hago yo le afecta al del lado, o sea, y por lo tanto, si uno no toma en consideración esas interrelaciones, las soluciones no van a ser las mejores, van a ser más o menos, ¿ya? Entonces tiene que existir una instancia donde podamos ver esto, y para eso tengo que tener una información de lo que está pasando, conocer bien cómo va a responder el sistema a las distintas decisiones que yo estoy tomando, poner eso en una mesa y que los distintos actores tomen esas decisiones. Y eso es lo que no tenemos, lo que se ha tratado por mucho tiempo. Bueno, y Pilar fue protagonista ahí de uno de los tantos intentos que hemos tenido, y yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Claro, ese es el principal desafío, digamos, o sea, tener una estructura, ¿ya? Y ahí yo creo que lo que dijo Pilar en algún momento me parece central. Si tú quieres ver el sistema, la manera más fácil es verlo localmente. O sea, si uno quiere que el Ministerio de Obras Públicas, que mantenga esta cuestión, se coordine con el Ministerio de la Vivienda, que va a tocar esta cuestión, eso no va a pasar, ¿ya? Yo lo que creo es que finalmente el sistema va a aparecer cuando localmente ¿cómo se llama? Empieza a ocurrir esa discusión, porque ahí tú lo ves, en la cuenta, ¿ya? Y ahí es donde hay que fortalecer la capacidad y, bueno, y tener los organismos de gobierno vigilando, digamos, estas políticas públicas, la Política Nacional del Agua, pero lo sistémico va a aparecer en el territorio. Es muy difícil que aparezca así, a nivel que esto sea, que tiene que coordinarse con el ministro de Obras Públicas, con el ministro de la Vivienda. No, eso está más difícil. Eso. Muchísimas gracias.
Muy interesantes sus apreciaciones con respecto al libro de, no digamos las falencias, pero aspectos que tenemos que mejorar a nivel país con respecto a estructura, gobernanza, vinculación con actores, tanto a nivel nacional como descentralizado, ¿cierto? También nos gustaría saber, por ejemplo, cuál es su opinión con respecto al papel que juega la tecnología y la innovación en la resolución de conflictos hídricos y la promoción de la paz en la gestión del agua. Hoy día hay que pensar. Hoy día podemos concentrar información y versus tecnología, información, tanto en calidad y en cantidad, debido a una organización. El tema es que, como tengo esa información, cómo la depuro, cómo la levanto, cómo la muestro, cómo me las cosas. Entonces, como decía, de hecho, claro, hay que trabajar un poquito más el siglo, levantando información, diferentes áreas, diferentes agua de superficiales, de analistas, tenemos información súper importante. Hoy día, todo lo que se puede lograr en toma de decisiones es base esa información y es tan buena esa información. Y la única forma de dar esa información es la tecnología. Y uno dice, bueno, ¿qué hay información? El agua solo final. Esa información tenemos muchas atrás, estudios, muchos. Pero los escenarios que cambian desde el año 2017, 2019, mucho lo que pasó en el año 2019 en términos de en Chile al año 2020, 2021, fue o sea, son los pozos, etc. Si uno lo está viendo, lo estamos intentando empezar a entender cómo son estos signos. Entonces, tener esa información que es viva y poder subirla, y poder depurarla y compartirla y tomar decisiones en base a esa información es súper importante para la toma de decisiones y para las acciones que vienen a continuación. Y eso, parte de lo que es tecnología, es posible innovación de esa tecnología para poder hacerlo viable y indispensable. También concuerdo, creo que base, la tecnología, la innovación y la información son fundamentales, son vitales para poder tener primero, digamos, los datos que informen, que ayuden a comprender dónde están las fuentes de los problemas, las causas, los diagnósticos y después también cuáles son aquellas, digamos, por ejemplo, infraestructura que puede ser más resiliente, que puede además operar mejor frente a condiciones que son, que generan más presiones, porque van a haber cargas distintas, porque va a haber un clima diferente, pero también la información y la tecnología tendría como un apoyo para la innovación social. Porque ahí es donde tú logras que eso se convierta en información viva y que vaya retroalimentándose, que no dependamos solo, por ejemplo, de los, en algunos casos es necesario evidentemente, pero no solo de los sensores, por ejemplo, información pública, sino que también información que pueda ser levantada por ciencia ciudadana, que aumenta, que extrapola mucho la capacidad de describir los sistemas, identificar los problemas, adelantarnos a ellos y hacer un diseño que sea sostenible, ya tanto de infraestructura verde combinada con la infraestructura gris, soluciones que pueden ser de la asociatividad, en realidad adelantarnos mediante la reparación de las comunidades, hasta el desarrollo tecnológico para, por ejemplo, desalinización que sea más barata, para recarga de acuíferos, que sea adecuada, que permita en el fondo recuperar acuíferos, mejorar las condiciones de los pescas. Hay ahí todo un amplio abanico, yo diría, de necesidades que tenemos en cuanto a innovación de la tecnología. Son bases, son... No, quizás yo creo que la tecnología es una condición necesaria, pero no suficiente, es parte de un engranaje. O sea, muchas veces, por ejemplo, la tecnología te permite justamente tener mejor información para entender cuál es el problema, pero muchas veces entendemos cuál es el problema y miramos la solución. Y vemos que ahí no hay muchas veces las soluciones que se implementan, como decía Pilar, son el origen de otro problema. ¿Ya? Entonces, nos pasa que muchas veces, a pesar de tenerlo, no llegamos necesariamente a la mejor solución. Entonces, pero es indudable que, entonces, a veces a lo mejor somos súper conscientes, pero si no tenemos la tecnología tampoco vamos a dar con la solución.
¿ya? Entonces, es parte de una engranaje. O sea, yo necesito poder entender el problema, pero necesito tener la gobernanza, o sea, quiénes van a ser los clientes de esa tecnología, de esa información, para que se pueda tomar la decisión. Entonces, es fundamental, pero es parte de un engranaje que es más grande, ¿ya? Y claro, también pasa cuando usted acá hay hartos estudiantes, bueno, ya no le pasó cuando chico, que uno está muy motivado por esa parte, por la parte de la tecnología, y uno está viendo como la cosa micro, ¿ya? Pero yo creo que también desde el punto de vista de quienes finalmente están entendiendo mejor el problema, también tienen una responsabilidad en la discusión más pública, más política, ¿ya? Porque uno dice, oye, pero si no es para allá, es para acá, y así nos pasa todo el tiempo. Entonces yo creo que todos tenemos esa responsabilidad también de, a partir de ese conocimiento, orientar de mejor manera a la sociedad, ¿ya? Y tomar un rol ahí. O sea, muchas veces en la mesa de la discusión no están presentes estos temas, y va a depender, yo creo, que ustedes estén cada vez más presentes. Sí, concordamos mucho en muchas de sus opiniones. La disponibilidad de la información es clave para poder tomar las acciones necesarias, informar a los actores involucrados, y también lo que menciona Pilar acerca de la innovación social. Muchas veces se nos olvida que nuestros diseños desde la parte tecnológica son para personas, lo que es absolutamente claro la sostenibilidad de los sistemas de agua, sobre todo. Finalmente, y con esto damos paso para las preguntas del público, quisiéramos ser un poco más incisivos en preguntar en el corto y mediano plazo qué acciones consideran deben realizarse para cumplir con los compromisos del desarrollo sustentable establecidos por Chile en temas de agua y otros aspectos. Los 16 el desafío. Todos saben, quizás estamos con una ventaja diferente a otros países por los lados que tenemos un poquito más desarrollado. A corto y mediano plazo, es un poco complejo. Hoy día, efectivamente, lo que tenemos que tratar es integrar. Si ya esta situación, si vemos la parte un poco más estructural, más de infraestructura, en términos de gestión, empezar a conversar en integración de sistemas que están interconectados, y poder conversar a la comunidad, que es lo complejo. Que hoy día soluciones de ingeniería, soluciones de tecnología, como decían ahí, la tecnología es parte de gran especialización de acuerdo. La tecnología es una herramienta que se debe usar. En términos de corto plazo, hoy día eso se hace rápido, se hace simple, pero lo complejo es dar un buen uso, y lo complejo también es empezar a acortar ciertos plazos y ciertos procesos que tenemos como país, como decía, o sea, el tema del político. ¿Qué proyecto que tengamos nosotros a nivel nacional implique a actores, un vínculo público-privado, que tenga que pasar por toda la línea pública? Estamos hablando de una carrera que puede tomar 5, cuando es rápido, 8 hasta 10 años, o un SCR, y completarse, por ejemplo, algunos ciclos, pero no, los procesos son sumamente rápidos. Entonces, ¿dónde está la colaboración para poder pensar algunos de esos desafíos que no desanimar al saneamiento, que son para los mayores? ¿Ya? Nosotros estamos hablando solamente quizás parte del consumo de agua humano, por base de la agricultura, que también es muy complejo el consumo de agua que tratamos de saneamiento, sobre todo en la ruralidad, es un desafío mucho mayor, y ahí voy al mediano plazo. El problema no son los modelos de tratamientos, de muchas formas de tratar. El problema es cómo desconectar, ¿no? Porque las comunidades rurales son súper dispersas. El problema es canalizar esto, concentrarlo y cómo se abordarlo. Entiendo los temas que tenemos nosotros, que personas no involucrados en el tratamiento uno, en la parte de saneamiento, es porque todavía no sabemos hacia dónde tiene que ir. Entonces, creo que muchos estamos un poco en esa duda, y por tanto voy a explicarnos nuevamente para entender cómo buscamos a la misma dirección. Sí, hay que responder del cortísimo plazo. Yo creo que es urgente. No abandonar la política pública de la gobernanza, es decir, seguir avanzando sobre los esfuerzos que ya se hicieron, implementar, hacer el proyecto de ley, continuar haciendo sinergia entre también las iniciativas que existen. Por ejemplo, hoy entiendo que van a comenzar a operar las mesas estratégicas de planificación
en función de los planes estratégicos de gestión de cuencas, que no son consejos de cuenca, pero entregan al menos la capacidad financiera para poder iniciar estos espacios de diálogo de continuidad. Creo que eso es urgente, eso es tarea para ayer. Entonces, por ahí partir. También creo que dentro de lo urgentísimo, es muy importante acelerar la implementación de la reforma del Código de Agua, en particular de las regularizaciones de los derechos de aprovechamiento de agua, de las inscripciones. Sin tener esa información, muy difícil hacer gestión de cuánta agua tenemos, cuánta agua usamos. También urgentísimo para ayer es buscar la sinergia entre otros servicios públicos para dar las soluciones concretas a quienes están más afectados en los territorios rurales. Por ejemplo, programas de INDAP con la Dirección General de Agua, con la APR, tratar de apoyar en eso, dar ideas para que puedan tener las opciones de infraestructura, también están los bonos legales del agua, para dar apoyo, digamos, a las comunidades rurales que están muy desconcentradas y llegar a ellos. Aprovechar lo que ya existe. Ya existe además la ley de fomento al riego, están, digamos, las clausas, están los artículos que señalan que se tiene que apoyar a la pequeña agricultura campesina, que hay que tener proyectos de SBN, entonces implementémoslos. Eso ya está ahí desde el año pasado, creo que no hay que dejar pasar tiempo. Esto lamentablemente son muchas cosas que dependen de los servicios públicos, pero también que dependen de nosotros, porque como ciudadanos tenemos que, y como académicos también, y como profesionales también, creo que somos llamados a hacer esto, a preguntar, a hacer un control también ciudadano de todas estas necesidades. Creo que eso es lo urgentísimo para mediano y largo plazo, definitivamente continuar haciendo la búsqueda de transferencia de conocimiento, estos centros que hay tecnológicos, cómo logramos hacer que esta información se transfiera más allá, que pueda realmente llegar a los tomadores de decisiones y que sea incorporada, y también discusión en una autoridad nacional del agua y una política hídrica nacional, porque de lo contrario seguimos viendo las políticas y las iniciativas de forma muy fragmentada. Yo creo que por ahí, que tuviéramos que responder de lo cortísimo, corto, mediano y largo plazo, por ahí creo que no. Ya, oye, quizás un poco para complementar, porque estando de acuerdo, yo creo que tenemos un problema con la aplicación de las políticas públicas actuales, se está desordenando un poco, ¿ya? O sea, esa es como mi impresión. O sea, no hay planificación, y donde hay planificación no se respeta la planificación. Estamos corriendo detrás, o sea, los ODS, digamos, en su primera versión, pero los objetivos del milenio pusieron mucho foco en el tema del agua, en lo que era cobertura de agua potable y saneamiento. Y cuando uno mira los reportes, incluso lo que Chile le reporta a la OCDE, ya le ponemos ahí 100% en territorio urbano. No es así. Han crecido muchísimo los campamentos, muchísimo. Ya, o sea, ahora yo diría que hay cientos de familias en campamentos y que están invisibilizados en esas cifras. O sea, nosotros como gobierno reportamos altísimos niveles de cobertura de agua potable y saneamiento en el sector urbano, y no es así. Sabemos que tenemos un desafío también de cobertura, especialmente en saneamiento de zonas rurales. Tenemos algo de cobertura importante en agua potable, pero muchos sistemas que están quedando colgados, digamos, a propósito de la sequía, y con el cambio de energía, digamos, que empieza a ser protagonista para muchos de estos sistemas. Entonces, pero también tenemos mucha ocupación de sitios rurales. Y ustedes que son jóvenes y que no sé, por día de mañana van a querer comprarse una casa y que se van a dar cuenta que la casa está tan cara en la ciudad, y van a empezar a mirar y si mejor me voy a una parcela y me hago la casa. Y eso está pasando en todo Chile, entonces uno va detrás de eso, tratando de ir detrás de eso con la cobertura, pero tenemos un problema en la planificación y en la implementación de la planificación. ¿Ya? Yo diría que campamentos es lejos uno de los temas que tenemos que abordar prioritariamente para recuperar los buenos índices de cobertura de agua potable y saneamiento que teníamos, ¿ya? Y que uno lo ve tristemente reflejado cuando hay esta emergencia, por ejemplo, como cuando ocurrieron los incendios ahora en Villa del Mar y después, ¿ya? Entonces, claro, todo esto que nos falta y que comentaban ustedes es si lo que tuviéramos estuviese funcionando, pero no es así. Yo diría que hay que retomar un poco
el camino de que efectivamente vayamos, que la política pública sea ambiental. Y puede ser que estas políticas están siendo sobrepasadas, lo que nos está pasando en vivienda, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío importante, porque si no, claro, podemos hacer muy buenas políticas públicas, pero si realmente las personas terminamos haciendo otras cosas, tú vas a ir a mirar el territorio y vas a ver que no es lo que tú estabas esperando que pasara, ¿ya? Entonces yo creo que ahí tenemos también un desafío que tenemos que abordar con urgencia, y también yo partiría en estos momentos. Muchísimas gracias. La verdad es que no alcancé a notar todas las cosas que tenemos que hacer urgentemente, pero sí voy a rescatar que hay aspectos importantes en términos de gestión de cuencas, organización de políticas públicas, implementación de la planificación y el involucramiento de la sociedad en todos estos aspectos. En este momento, entonces, me gustaría darle la oportunidad al público de hacer algunas preguntas a nuestros panelistas. Buenas tardes, gracias por la charla, gracias por la intervención, hemos llegado a muchos puntos. Y tengo una pregunta para comenzar, ¿verdad? Soy una Daniela, directora del CAPTA y académica de geología, para que me conozcan. Justamente con el programa que os felicito, porque es uno de los grandes dramas recolectar la información, sobre todo en temporal. La pregunta era, ¿cómo esta información que han ido implementando está conectada con las instituciones del Estado, con la misma gente a la que le habéis puesto el servicio, decimos, para llamarlo de alguna forma? Hoy día, lamentablemente, con el Estado no está conectado, porque con ninguna parte con estos sistemas hay que hacer esa información dentro del sistema. Muy sencillo, no hay información pública con ustedes sistemas. O sea, hay información que se puede reportar a la DGA o está por normativa, pero la información no es de ellos. Y generalmente los sistemas son recelosos, muchos de ellos, de cómo están operando, porque todavía ese temor de que si comparten mucha información es una información que va a ser más auditada, ¿ya? Que se usaba para su beneficio. Ahí está, hay que solucionar ese tema. Entonces, esto se trabaja en conjunto con los sistemas. Aquí tenemos la de reportabilidad. Sumamos un sistema de reportabilidad, se entrega información, se trabaja con acompañamiento. Técnicos que van cada vez, un coaching, un profesor, le está enseñando qué ver, cómo verlo y tomar decisiones, y toma mucho tiempo. Aquí lo generalmente, los que son más avanzados, 6 meses hasta un año de acompañamiento. Y no un acompañamiento que se hace una vez al año, 2 veces al año, no que estamos una vez al mes, 2 veces al mes. Existe mucho esfuerzo en esa transición tecnológica. Si el Estado puede ser un poco más sencillo, sí puedo comentar que hoy día estamos como en evolución, estamos en un sistema integrado de gestión, estamos trabajando con la DOH para ver cómo disponibilizamos nuestros datos con alguna manera que están dispuestos a compartirlo para poder tener información en línea, porque se necesita, y de ahí partir desde esta base. Pero es un granito de arena frente a todo lo que se puede hacer. Entonces, está muy bien ese proceso, pero en términos de cómo trabajamos información, trabajamos en los servicios. Todos tienen un dolor muy distinto, son todos diferentes en sus necesidades, en su forma de capturar el agua, en su forma de distribuirla, no todos se parecen. De hecho, es impresionante la diversidad de problemas que tenemos, poder concretar cómo consolidar en una sola solución de problemáticas tan variables, fue el desafío de los 5 años que estábamos. Gracias. Hola, buenas tardes, me soy Laura Carr, me definí como interesado en la política pública, simplemente para hacer. Una de las premisas para hacer políticas públicas es que generalmente los agentes, las agencias que la formulan, tienen metas y agendas propias. Entonces, la pregunta es, para cuidar la posible constitución de la Autoridad Nacional del Agua, ¿cómo hacemos para que los distintos departamentos que van a trabajar y formar parte de esta Autoridad Nacional del Agua dejen de lado su agenda propia para lograr este organismo que englobe todo? En realidad,
al menos desde lo que conozco y lo que he visto, el proyecto que está más avanzado en torno a la Autoridad Nacional del Agua por ahora es el proyecto de la Subsecretaría del Agua, que se plantea como partir por una Subsecretaría de Recursos Hídricos dentro del Ministerio de Obras Públicas. Es decir, la discusión está lejos de estar en el fondo planteando una autoridad que sea o que sea una agencia nacional del agua, sino que más bien por ahora el planteamiento y lo más cercano sería eso, una subsecretaría de recursos hídricos. Eso implica que el ministerio que está, digamos, involucrado es el Ministerio de Obras Públicas, porque es una subsecretaría dentro de este ministerio. Es algo en lo que se estuvo trabajando hace unos años, de hecho había un proyecto que ya estaba ingresado en el gobierno anterior, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y que luego se detuvo, pero que ahí ha seguido esta discusión porque se ve como el camino, digamos, más concreto para iniciar con al menos entregarle un nivel mayor, por ejemplo, a la Dirección General de Aguas, que hoy quien está a cargo, quien tiene más competencias es la DGA, pero sigue siendo una dirección, entonces muy chica con muy poco presupuesto. Ya sería un primer paso para luego ir generando las condiciones que permitan eventualmente tener otro tipo de institucionalidad que sea planteada una agencia o un ministerio. Pero por ahora sería eso. Y al menos como lo veo yo creo que es factible, es decir, yo en algún minuto igual en mi tiempo libre, como joven dije, ay, voy a mirar este proyecto y cómo podría ser, y tiene de hecho incorporado una estructura que es un consejo de ministros que permite hacer en el fondo la vinculación entre MOC con los otros ministerios, porque también esa es la duda, cómo una autoridad o una subsecretaría del agua, un ministerio va a poder ejercer coordinación con los otros, si no tiene en el fondo una jerarquía por sobre los otros. Bueno, una manera de hacerlo, dado el contexto, dada la realidad política chilena, es tener entonces una suerte de consejo de ministros que opere de manera, digamos, formal, continua, dando el lineamiento, aprobando y haciendo que lo que se proponga en esta subsecretaría de recursos hídricos luego sea implementada en las diferentes carteras. Es una de las alternativas, a mí me parece que tiene sentido dada la realidad nacional y como lo más cercano que a mí me parece podría ser implementado, que no requeriría un cambio tan, digamos, tan sustancial ni tan grande y que sí podría además tener asidero en una discusión parlamentaria, porque también cuando en el Parlamento ocurre que hay cierta resistencia a reformas que sean mucho más estructurales que eso, es decir, hablar de otro ministerio o hablar de que esto tiene otro ministerio que no sea el Ministerio de las Públicas, no, terror. Por lo tanto, creo que por ahí sería un primer paso que permitiría realmente ya dar un avance significativo. ¿Preguntas del público? Hola, soy Juan Vega, estudiante de Ingeniería Civil en la IUP. Y tenía una duda de si existe dentro de lo que se ha tratado como una entidad o algo que apunte a quizás ayudar a la comunidad a comprender mejor las dificultades o hacer algo como educación de fiscalización, para que la comunidad pueda seguir dando una fiscalización como interna o igual, como esos son los problemas que tenemos. Tal vez como programa para identificar bien cuál va a ser su riesgo o su según la que se llama. Complicado. O sea, yo diría que hoy día cada uno de los servicios, de los ministerios, de los servicios públicos, tiene dentro de su rango de actividades apoyo a las comunidades, ¿ya? Yo diría que, mira, yo llevo 23 años, seguramente, trabajando en la superintendencia y me ha tocado ver cómo ha ido cambiando esto, ¿ya? O sea, cuando yo llegué era todo muy tecnocrático, muchos ya formaban, que fumaban, y se montaban oficinas, y se tomaban decisiones en los que sabían
y los ciudadanos estaban como bien alejados de eso y eran personas que en realidad no entendían el problema y no valía la pena explicárselo tampoco. Hoy día tienen una visión que es completamente distinta y que ha estado, digamos, animado por una serie de cosas que se han estado haciendo e intentando hacer, digamos, por ejemplo, la ley de organizaciones sociales, o la ley de transparencia, por ejemplo, que le genera obligaciones mucho más fuertes a los servicios en términos de comunicar las cosas, de contar qué están haciendo, la ley de todas las instituciones tienen que tener una norma de participación ciudadana. En definitiva, están apareciendo instancias que permiten que los ciudadanos estén más interesados o digamos, tengan más oportunidades de participar en las decisiones públicas. Entonces, ahí yo siempre le digo al que me pregunta, el llamado es organizarse, ¿ya? Y en definitiva presentar un interior organizado, no tener dudas de, oye, quiero hablar con el, con el subsecretario, no sé qué, va y te pide una reunión. Hoy día eso es mucho más común que antes, ¿ya? Y yo diría que en la medida que los grupos ciudadanos se están organizando y el que se están organizando, aumenta la comprensión de los problemas y tienes dónde acudir. Falta quizá esa otra instancia que hiciste tú, más de educación ambiental, o que en definitiva darle más herramientas, o qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el currículum en las mismas universidades y en los colegios, ya de poder entender mejor esas cosas. Pero yo diría que estamos pero a años luz de cómo era antes, y hoy día hay muchas instancias en que las personas pueden participar e interpelar a las instituciones. Yo creo que una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque si te voy a hablar un poco más de la experiencia que hemos tenido en la comunidad, en la empresa territorial que tenemos, trabajamos con los vecinos, hablamos con los vecinos, hablamos con los dirigentes. Hay un fuerte conflicto social en términos de la administración del agua en los sistemas rurales. Eso es indicable. Entonces, hay dirigencias que renuncian, hay dirigencias que no quieren seguir haciendo el trabajo. Actualmente, de los 23 sistemas, tenemos 6 de ellos que están o lo amenazan o se van del trabajo, y como estas son elecciones, como son una junta de vecinos, prácticamente una elección popular entre los vecinos, no muchos quieren postular, no se quieren hacer cargo. Generalmente los que se hacen cargo del agua son vecinos que o están jubilados o que no están trabajando, y algunos de ellos tienen algo de ciencia un poquito más allá porque son de un territorio, porque tienen apego y quieren ayudar a sus vecinos. Hay gente que es un poquito más joven realmente, pero no hay un incremento de gente quizá que puede aportar una visión muy distinta, más adulta. Y también hay que pensar que en Chile, lo que es bueno, la gente paga. Y marcadores, ¿cierto? Hay medidores, y tú pagas tu cuenta del agua. Cuando pagas tu cuenta del agua, tú te sientes el derecho a exigir que te estés acuerdo. Entonces, no toda la comunidad, aunque parezca sorprendente, entiende cómo es la gestión de estos organismos y de esta organización, lo que exigen por lo que están pagando. Y eso, al no transparentar cómo es lo complejo y lo complicado de administrar esta parte, que hay muchas veces organizaciones que tienen capacidad de administración de gestión, son contadores, no están acostumbrados a trabajar en una organización que se quiere administrar como una PYME. Estos son prácticamente administrar como una empresa. Tienen que generar recursos, recabar plata desde el pago de cuentas para mantener operando el sistema. Entonces, hay una complejidad muy grande en términos de cómo hacemos para profesionalizar un poco más. Y sí, yo creo que ahí hay una brecha, que hay una oportunidad también donde la universidad, los institutos técnicos profesionales tienen una oportunidad de poder entrar en ese mundo, pero más allá de los institutos técnicos, los colegios. Los colegios de lugares donde hay donde hay escuelas técnicas, pueden vincular con sus territorios. Esos niños van básicamente a la escuela y el mismo APR que tiene ese territorio resume trabajo en su casa. Entonces, más que ir a fiscalizar, es dar idea. Porque es impresionante, nosotros que trabajamos en una escuela, la genialidad de soluciones que salen de ahí. Y que después se vinculan con algunas universidades y se pueden hacer pilotos y se pueden hacer realidad. Entonces, la mirada creo que hay que tratar de fortalecer a modo más locales cómo vinculamos la comunidad escolar, la comunidad académica, para apoyar a estas organizaciones, para tener ideas y para sacar el foco de que te voy a invitar, sino que
le vamos a ayudar a que el territorio donde somos parte tenga. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad gigante, sumamente compleja de coordinar y administrar, dado la contingencia social que hay en natural. Tenemos una última pregunta. Bueno, mi nombre es Martín Díaz, estudiante de Geología de la Universidad Central, y también quiero hacer una pregunta relacionada con lo que estaba hablando Gonzalo respecto a qué proyectos, ideas concretas tienen respecto al universitario o a los escolares, respecto a todas las comunidades, siendo que es un tema que al ser jóvenes debe estar como inserto en cada uno desde sus primeros años, o de qué manera buscan de que no solamente son las personas que estén relacionadas al área, al momento universitario o técnico, tengan como una capacidad de saber todas estas cosas o problemas de gestiones sin necesidad de estar 100% vinculados con el área. Sí, como estás por un lado súper concreto de nuestra visión, pero también quisiera dar como la mirada de nuestros panelistas. Sí, te puedo comentar que si bien tengo una parte fuerte de agua, tengo una parte fuerte de educación. Se llama Pablo Penero y trabajamos en otras comunidades y es un modelo que trabaja con el Ministerio de Educación y efectivamente se puede extrapolar a otras zonas. Hay muchos modelos educativos en Chile que son muy buenos. Y lo que hace este modelo básicamente es transformar los centros, o sea, la unidad escolar en centro de innovación a servicio de la comunidad. Algunos conocen como ADP, se hacen proyectos, etcétera, pero lo que hace esto básicamente es entender los planes territoriales y articular con diferentes actores, diferentes especialistas, poder llevar a cabo con los mismos profesores un proyecto que se haga realidad y que pueda dejar cierto nivel de expertise en el territorio y tener que hacer en el territorio que también tenemos la realidad que mucha gente migra, porque tampoco hay mucho incentivo que hace ahí, sobre todo para los adecuados, si no, los locales, partiendo por ahí. Entonces, la posibilidad hoy día de vincular a través de modelos diferentes organizaciones e instituciones a la escuela, vincular esas escuelas con centros de formación técnica, con universidades y darles esa mirada, creo que es súper enriquecedor. Temas que hay que realizar el paso. Nosotros estamos ahí en un pasito, no más chiquitito, pero estamos integrando, pero hay harta iniciativa en Chile, pero nuevamente falta mirar un poquito más, integrar un poquito más, conocer un poco más, y seguramente la solución está ahí, con respecto a ese tema. Y no la estamos mirando, no la estamos viendo visualizarse, claro. De hecho, interesante la pregunta y también comentario sobre un aspecto que creo que no estábamos abordando o que quizás no abordamos tanto y que también es central dentro del para el cumplimiento de los ODS y de la resiliencia hídrica y que es la educación ambiental y cómo podemos hacer que exista primero conciencia sobre la necesidad de la eficiencia en el uso del agua, de la conservación, y también potenciar la participación y las capacidades desde los niños, desde los estudiantes secundarios, desde las universidades. En relación a eso, yo creo que es algo que requiere de programas, no creo que no está realmente 100% implementado. Sí, sé que hay alguna iniciativa, me tocó conocer algunas desde el Ministerio del Medio Ambiente, que por ejemplo están los FPA, que son fondos de protección ambiental, donde sí podían participar, por ejemplo, grupos, podrían haber estudiantes o profesores postulando a proyectos chicos, como para poder involucrarse e ir aprendiendo, la academia también había. Y hay algunas opciones, pero todavía es poco, todavía de hecho, también eso quedó incorporado en la reforma del Código de Agua como una de las necesidades y que la DGA tiene que también apoyar en eso, en educación, en llevar el conocimiento del agua, pero también el conocimiento de cuáles son las necesidades a la ciudadanía, a los estudiantes, en particular en el área que es la educación ambiental, y creo que por ahí hay algo de lo que estamos haciendo. Sí, es un tema de recursos también. Pero yo ahí, el llamado por lo menos a ustedes que son estudiantes universitarios y que están de alguna manera, bueno, por lo menos se acercaron para acá, ¿qué está pasando?
es interesarse sobre todo en los temas también institucionales, porque uno, qué sé yo, podrá estudiar hidrología, hidráulica, tratamiento del agua, proceso ambiental, un montón de cosas. Pero en realidad lo que está pasando finalmente en Chile con el agua, o lo que está finalmente tú puedes ver en la realidad, es producto también de un diseño institucional, de lo que hacen o no hacen las instituciones, de quién toma las decisiones, de cómo participan los actores privados también, de cómo participa la ciudadanía en este diseño. Y eso, por lo menos en mi tiempo de universidad, yo lo tuve que aprender después, digamos, y yo creo que efectivamente enriquece mucho y te da una mirada muy distinta a las otras cosas que estás estudiando. ¿Ya? Entonces, mi llamado es ese, pues, a conocer, a gustar, a ver quién hace esto, por quién de allá, y este y el otro. Y eso yo creo que les va a dar una visión mucho más amplia y lo va a hacer más efectivo, creo yo, para hacer las transformaciones que ustedes están llamados a que ocurran. ¿Ya? Entonces, también una técnica, los modelos, los software, pero también hay que mirar, bueno, ¿qué está pasando en Chile? ¿Qué estamos haciendo? Y ahí, claro, o sea, o lo pueden ver, qué sé yo, la experiencia similar que realmente es un cambio y avanzamos hacia que tengamos una autoridad nacional del agua y tengamos, qué sé yo, consejos de cuenca, pero ¿por qué está pasando eso? O sea, ¿cómo fue que llegamos ahí? ¿Y dónde nos falta y cuáles han sido nuestra historia? Hablábamos recién de la subsecretaría del agua. Es una idea, ¿ya? Por ejemplo, hoy día nosotros tenemos Ministerio de Medio Ambiente y varios servicios que tienen que ver, pero antes no había nada de eso. Había una Comisión Nacional del Medio Ambiente, así partido que dependía del Ministerio de las Empresas, que era un ministerio político. Y entonces, y tú nos dices, ya, pero ¿por qué? ¿Cómo fue que ocurrió eso? Bueno, no sé, pues primero hubo que nombrar un ministro, una ministra de Medio Ambiente, que fue la primera empresa. Ya, era ministra, pero no tenía ministerio, ya. Pero llega un actor, una actora política, entonces por lo tanto ella se pudo poner, digamos, debajo del brazo un proyecto para transformar y fundar una institucionalidad ambiental. Entonces, yo miro con envidia, por ejemplo, lo que pasa en energía, que todo el tiempo están sacando proyectos de ley, actualizando esto, actualizando lo otro, y en agua se mueve menos. ¿Para qué deciden a Bogotá que ese movimiento? La ley de Brasil tiene 30 años, no se ha aplicado nada. Y la diferencia es política. Porque, no sé, hay un ministro de energía y hay un ministro de energía que tiene harta energía. Pero no tenemos ministro ni ministra del agua y no hay nadie que vaya al Parlamento con esta causa. Y la ministra de Obras Públicas tiene 25.000 otras preocupaciones, además, de alguna manera se hizo una apuesta para que esto lo tomara Medio Ambiente, que también tiene otras 25.000 preocupaciones. A lo mejor el subsecretario o subsecretaria del agua es parte de la asociación, alguien que hay algún actor político que viene, en fin. Me refiero a que en esas cosas no estamos jugando finalmente el futuro en estos temas, y yo creo que el llamado es que ustedes estén interesados en eso, que por lo menos sepan qué está pasando, y por qué, pero deberíamos hacer esta otra cosa. Eso también es un llamado. Bien, tenemos paso para brevemente la última pregunta. Ahí me pusiste un aprieto porque quería hacerla larga. Bueno, mi nombre es Ramón, pertenezco a Alihuenco. Hoy día nosotros somos buscadores de oportunidades de rescate de agua para el uso del riego. Cualquier oportunidad de agua donde se descarte, poder reutilizarla, sobre todo para mí. Tengo algunas dudas. Primero, aprovechando tu sector, ¿qué piensas de las desalinizadoras? Porque ahí tengo la idea que se ha planteado como una gran solución, pero para el lado, desde el punto de vista medioambiental, incluso hay estudios que dicen que hay un impacto muy negativo, por ejemplo, en el cambio de las corrientes de agua, las enfermedades del mar. Pero ¿piensas que realmente puede ser una gran solución? Después, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar a base de la modificación a la nueva ley de reuso de agua para normativas como, por ejemplo, cuánto es lo que nos ahorramos los reutilizadores de agua en la disminución de los costos asociados al retratamiento, al tema de la tubería,
etc. Y bueno, coincido contigo que me da la impresión, con Pilar, que el tema de no ponerle tanto el foco al agua no es solamente nacional, sino que también internacional desde el punto de vista en que hoy día el centro está más en la huella de carbono y en la economía circular, de hecho, de los desechos sólidos más que hídricos. Entonces, por ahí también se pierde hoy día un poco la fuerza que debería tener la huella del agua respecto a la gravedad del asunto hoy. Entonces, ¿piensas que podría haber una motivación mayor a nivel internacional también respecto al tema agua? Esas son como tres cositas. A ver si... Convoco por honor al tiempo responder a una de ellas, ¿ok? Yo siempre, de hecho mañana estoy en la CAES, o sea, por eso voy a hacer responsabilidad para, no, creo que no es la solución, pero creo que es parte de la solución, o sea, es complementario. Si uno ve lo que pasa en otras partes del mundo, dando películas más serias que nosotros, Marruecos, Israel, España, efectivamente, Sudán, Salvador, ha sido parte de la solución, pero no es la solución completa, efectivamente, hay que tener sexo en el ecosistema, para la desafuera, entonces, hay varios estudios y varias cosas que tienen que reafirmar qué es lo que pasa ahí, pero hay lugares donde no hay mucha opción, si en el norte del país, gran parte del país, hoy día se ahora, vaya de la manera, o sea, no hay de dónde sacar agua. Entonces, quizás es parte de una solución, pero tiene que ser complementaria a muchas otras cosas que tienen que pasar, ¿verdad? Pero no es la solución definitiva. Coincido, creo que es parte de la solución. Hay lugares donde no se puede pensar en mantener una población sin una desalinizadora porque simplemente no hay agua. Entonces, va a haber que construir más. Lo importante es que sea toda una planificación y una regulación estatal, que no sea como está ocurriendo ahora, que en el fondo empresa privada construye una desalinizadora, pero no hay realmente una revisión del territorio, un ordenamiento territorial, de dónde es más necesario, dónde voy a necesitar, porque de aquí a largo plazo tengo que darle abastecimiento a esta población, más que por intereses privados que sean en el fondo un análisis regulado pensando en el bienestar general. Yo creo que eso es el punto central respecto de las desalinizadoras. Y sobre la huella del agua, el impulso internacional, sí, yo creo que sí. De hecho, el año pasado se desarrolló la Conferencia Mundial por el Agua de Naciones Unidas, que no se hacía hace más de 40 años. Y se hizo para congregar justamente a actores de nivel político, público, privado, organizacional, de todo el mundo, para ir y plasmar compromisos en una agenda del agua, una agenda para acelerar el cumplimiento del ODS 6, que es agua y saneamiento para todos. ¿Ya? Y de hecho Chile también fue y puso ahí sus compromisos a los que tenemos que hacer seguimiento, dentro de lo que está eficiencia hídrica, dentro de lo que está Consejo de Cuenca, una Autoridad Nacional del Agua y mejoras de información. Pero veo que sí hay una intención y sí se está dando un impulso, quizás todavía no es suficiente, porque también se conjuga con la realidad, los intereses políticos nacionales, y ahí voy a volver a insistir sobre el tema, y también estoy muy de acuerdo contigo en que nosotros donde sí podemos ayudar es involucrándonos más, es estando atentos, es preguntar, es organizarnos, es participar de los foros y además hacer un seguimiento a lo que está pasando dentro de las políticas públicas, porque la única manera es que podemos frenar cuando vienen proyectos que no son tan adecuados, y además presionar, hacer presión social también sobre necesidades que son básicas. Brevemente, Gloria. Ya va a salir el reglamento de agua dulce. Está informalmente la Contraloría, y luego hay que empezar formalmente, que trae un descuento para los que utilizan agua dulce en su casa. Es poco, ya. Hay mucho más lo que hay que hacer. Yo diría que en lo declarativo, el tema del agua, Chile está en lo declarativo, entonces suscribe los ODS, está nuestras tareas. ¿Hacemos las tareas? No. Incluso yo diría que esas tareas son las tareas básicas, ¿ya? Nosotros nos inscribimos en el plan avanzado de gestión del agua, que es porque nos dijimos somos un país joven, ¿cierto? ¿Ya? Nos inscribimos en el club de golf, no tenemos plata para pagar los paros, pero ahí estamos.
¿ya? Y ahí, si tú ves la declaratoria de la OCDE y las recomendaciones que suscribimos nosotros como país respecto de cómo entendemos la gestión del agua, todas las cosas que decía Pilar y muchas más cosas, tenemos tarea para un montón de rato. Entonces, en lo declarativo sí está. Yo diría que el problema está como en nuestra organización política, si se quiere, de finalmente poder implementar ese ejemplo, ¿ya? Está muy marcada también por reformas que se hicieron hace un tiempo que cuesta digamos, meterse ahí, digamos, en mucho interés. Pero son reformas pendientes que muchos países han hecho. Yo creo que tarde o temprano Chile también las va a hacer, ¿ya? Entonces, al menos en lo declarativo nos pusimos la tarea, ahora tenemos que hacerlo. Muchísimas gracias por sus intervenciones. Antes de cerrar nuestro seminario, quisiera recalcar que este día nos invita no solamente a la reflexión, sino a la acción. Desde cada uno de nuestros ámbitos, ¿verdad? Desde la industria, desde la academia, desde el gobierno, desde nuestras casas. Así que todos solamente tenemos que poner nuestro granito de arena, sino, digamos así, por el Día del Agua, nuestra gotita de agua. Hemos llegado al final de nuestro seminario. En nombre del Centro Avanzado para Tecnología del Agua CAPTA y del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, le agradecemos muchísimo su presencia, a la audiencia, a nuestros panelistas. Muchas gracias por sus interesantes intervenciones. Y para quienes deseen volver a revisar el contenido de este seminario, va a estar disponible en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube. Así que muchas gracias. Un aplauso para ustedes.